Hola amigos, poeta, centinela de su pueblo, profeta y sacerdote, terrible y vehemente, siempre severo y enojado. Es el más místico de los profetas, a menudo revolucionario, a veces solemne, a veces descuidado. Rompe los esquemas aplicables a los demás profetas. Realiza acciones simbólicas extrañas, pues come el rollo escrito, aplaude, baila, se queda mudo, tiene éxtasis y múltiples visiones. Hoy, déjame que te cuente quién fue Ezequiel. Ezequiel, un profeta hebreo al que se atribuye la redacción del libro homónimo del Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, o al menos de gran parte de él. El profeta Ezequiel nació en el año 621 a.C. en la ciudad de Jerusalén, del reino de Judá. Vivió en la misma época de los profetas Jeremías, Daniel y Esdras. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalecerá. Ezequiel fue descendiente de Aarón, hermano de Moisés, y su familia vino a formar la clase 20ª de sacerdotes. Era hijo de Busí, un sacerdote de Jerusalén. Estaba en la preparación sacerdotal para el servicio en el templo cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y fue llevado cautivo a Babilonia, a donde también fue llevado el rey Joaquín de Judá. El rey Nabucodonosor se llevó cautivos a los judíos de Jerusalén a Babilonia en 3 etapas. Primero, en el año 605 a.C., se deportaron jóvenes judíos selectos a Babilonia, entre quienes estaban Daniel y sus 3 amigos. Segundo, en el año 597 a.C., 10.000 cautivos fueron llevados a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel. Tercero, en el año 586 a.C., las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron del todo la ciudad y el templo, y a la mayoría de sus habitantes que sobrevivieron los llevaron a Babilonia. Permaneció en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, que significa la colina del dios de la tormenta, cerca de Nippur, en Caldea, a orillas del río Kobara. Ezequiel estaba casado y allí vivía junto con su esposa, una mujer a la que amaba con ternura, participando de las penas de los exiliados. 5 años después, a los 30 de edad, Dios lo llamó al cargo de profeta que él ejerció entre los desterrados durante 22 años hasta el año 570 a.C. Cualidades del profeta Ezequiel. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que, según la creencia hebrea, le fueron transmitidas por Dios. Ezequiel provee descripciones detalladas de sus visiones. En su primera visión, Ezequiel percibió el tetramorfos, es decir, los 4 seres vivientes
tirando de un carro celestial. Sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron las prácticas idólatras y predijeron la restauración de Israel. El primer período de profecía de Ezequiel se sitúa entre el año 592 a.C. y el 585 a.C., y el segundo período a partir del 572 a.C. En la primera de dichas etapas, anunció la pronta destrucción de Jerusalén, debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. En la segunda, anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora y regresaran a la tierra de la cual procedían. Ezequiel fue un hombre que cumplió de manera diligente su labor. Además, se caracterizó por su gran fidelidad a su servicio y por sus fuertes reprensiones con palabras llenas de aliento y de gracia. Sus profecías están cargadas de muchas metáforas y simbolismos, las cuales han inspirado grandes mensajes en la actualidad para mostrar la visión de este profeta a través de sus palabras. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel comprende un prólogo que relata el llamamiento del profeta, capítulos 1 al 3, y tres partes principales. La primera, capítulos 4 al 24, que comprende las profecías acerca de la ruina de Jerusalén. La segunda, capítulos 25 al 32, que comprende el castigo de los pueblos enemigos de Judá. Y la tercera, capítulos 33 al 48, que comprende la restauración. En la primera parte, antes de que Jerusalén fuera destruida, el profeta ya había anunciado que la ruina de la ciudad se acercaba irremisiblemente. La historia de la gente de Israel era de infidelidades hacia Dios, a quien una y otra vez habían abandonado para rendir honores a ídolos de dioses extraños. La ciudad de Jerusalén era donde se concentraba la maldad, un lugar lleno de crímenes que no podía dejar impune la justicia de Dios. Ezequiel quería dar vigor al mensaje que predicaba para hacerlo calar más hondo en el corazón de sus oyentes, a menudo rebeldes y escépticos. Como poseía una voz hermosa, lo sorprendía a veces con extrañas dramatizaciones con gestos simbólicos. La caída de Jerusalén demostró la autenticidad de las predicciones del profeta Ezequiel. En aquellos momentos, su prestigio alcanzó los niveles más altos en la consideración de sus compatriotas exiliados. La misión de Ezequiel consistió entonces en hacer comprender a la gente las verdaderas causas del desastre sufrido y en prepararla para la obra de reedificación a la que habrían de dedicarse los repatriados. Esto contribuyó a hacer del exilio en Babilonia una de las épocas más fecundas de la historia de Israel. El profeta Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de regreso al éxodo de Egipto, a aquel desierto que Israel hubo de atravesar antes de entrar en Canaán y que ahora, durante el destierro en Babilonia, debían salir purificados.
Ezequiel anuncia que el pueblo disperso había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida. La predicación de Ezequiel intercala una serie de profecías dirigidas contra ciudades y naciones paganas relacionadas con Israel, en el cual Dios se sirvió de los paganos para que mediante su ira, soberbia y crueldad, castigarlos. En el profeta Ezequiel conviven el profeta y el sacerdote, el hombre contemplativo y el de acción, el poeta y el razonador, el anunciador de males y el heraldo de salvación. Ezequiel estaba persuadido de haber sido llamado a ejercer de centinela sobre Israel en uno de los períodos más críticos. Al mismo tiempo, en su condición de sacerdote, anhela el retorno de la gloria de Dios al templo de Jerusalén y revela su horror hacia la impureza ritual, una extrema distinción entre lo sagrado y lo profano. Los últimos capítulos contienen una visión de la situación del pueblo de Israel cuando en el futuro se reorganice como nación y vuelva a celebrarse el culto en el templo restaurado. Muerte de su esposa. Ezequiel, siendo un profeta de Dios, su palabra es palabra de Dios. Por eso, su vida también se convierte en palabra de Dios. El profeta Ezequiel cierra la primera etapa de su ministerio con el que anuncia la caída de Jerusalén. Dios asume la vida del profeta y hace de ella un símbolo de su acción. Con la actuación en la vida de Ezequiel, Dios habla al pueblo, le transmite un mensaje. Se hace real la palabra con la muerte prematura de su esposa. Este acontecimiento doloroso en la vida del profeta Ezequiel se convierte en acción. La palabra de Dios le anuncia lo más inesperado. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ezequiel 24, 16 al 7. Le fue prohibido como señal profética que expresara ningún dolor en público. Debía sufrir su dolor en silencio. Se le prohíbe desahogar y llevar duelo. El profeta Ezequiel durante 7 días permanece silencioso en su casa. Transcurrido este tiempo, escucha una voz interior que le expone la responsabilidad que pesa sobre él. Ante el asombro de los hebreos cautivos en Babilonia, cumple en silencio estos actos que simbolizan las terribles calamidades que abruman al pueblo hebreo. Aunque el profeta Ezequiel es más joven que el profeta Jeremías, ambos asisten a los acontecimientos que desde el reinado del rey Josías preparan la caída del reino de Judá. Ambos ven desaparecer a 5 reyes. 2 de ellos, Josías y su hijo Joacim, mueren acribillados de flechas en el campo de batalla. Los otros 3, Joacás, Joaquín y Sedecías, familia del rey Josías, morirán en las prisiones del exilio en Egipto o en Babilonia. Y es que Jerusalén está situada entre los bloques rivales, inclinándose unas veces ante uno y otras ante el otro,
pero colocándose siempre del lado peor. Jeremías y Ezequiel, en Jerusalén o en Babilonia, cargan en su persona con el peso de esta realidad histórica. Si el profeta Jeremías se pasea por las calles de Jerusalén con un yugo a sus espaldas, el profeta Ezequiel permanece clavado en su lecho, inmóvil durante el tiempo de espera de la catástrofe, mudo desde la muerte de su esposa. La visión del valle de los huesos secos. Narra una experiencia que buscaba infundir esperanza al que la escuchara, pero la descripción literaria parece sacada de una escena de terror. Se dice que la mano de Dios se posó sobre Ezequiel y lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos. La sola visión era aterradora y en sus alrededores solo se respiraba muerte. Dios le pregunta al profeta si estos huesos vivirán, a lo que Ezequiel responde que solo él conoce la respuesta. De inmediato, Dios le da las siguientes instrucciones a Ezequiel para que los huesos cobren vida, y es entonces que, recitando unas palabras, todo el lugar comenzó a cambiar. Un fuerte temblor surgió de las profundidades de la tierra y los huesos comenzaron a juntarse, volviéndose los esqueletos en tendones y carne. La piel comenzó a cubrir a los muertos. Nuestros huesos se secaron. Sin embargo, en ellos todavía no había espíritu. Eran recipientes vacíos, y Dios, en su poder, llama al espíritu para que entre en los cuerpos y estos vivieran, convirtiendo a estos vestigios de huesos en una multitud tan grande como un ejército. Luego Dios le dice que le diga a su pueblo que Él abrirá los sepulcros y los sacará de allí para traerlos a la vida. Se cree que la historia trata de ser un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, el cual se encontraba exiliado, y también puede ser tomado como una representación de vida después de la muerte y un llamado a mantener la fe. Muerte del profeta Ezequiel. No sabemos cómo ni cuándo murió. Se presume que el profeta Ezequiel murió en el año 569 a.C. en Babilonia. Según una tradición antigua judaica recogida por San Atanasio, fue muerto por un juez del pueblo que había sido reprendido por el profeta por adorar ídolos. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.